En esta clase vamos a revisar 8 fórmulas que son consideradas básicas dentro del cálculo diferencial. Por supuesto, cada una de ellas se puede demostrar a partir del concepto de derivada, es decir, por los 4 pasos. Sin embargo, las demostraciones no las vamos a hacer como tal. La primera fórmula establece que la derivada de una constante con respecto a una variable equivale a 0. Y esto, digamos que se podría demostrar de forma muy intuitiva pensando en el concepto de derivada como un cambio, dado que una constante no cambia, por lo tanto su derivada equivale a 0. Otra forma de verlo es que si tenemos una función dada por una constante, su gráfica siempre será una recta horizontal, es decir, una recta paralela al eje X. Y como una recta horizontal está inclinada 0 grados, recordemos que la pendiente es la tangente del ángulo de inclinación, es decir, tangente de 0 grados. La tangente de 0 grados equivale a 0 y por lo tanto, como la pendiente es la derivada valdría 0. La siguiente fórmula dice que la derivada de una variable con respecto a sí misma equivale a 1. Hay que recordar que si tenemos una función dada por la misma variable, entonces esa función, por ejemplo, f de x igual a x, otra forma de ponerlo es y igual a x, esta función se conoce como función identidad. Es decir, cada valor que toma x lo toma y. Si hacemos la gráfica, entonces nos va a quedar una recta inclinada a 45 grados. Y nuevamente la pendiente es la tangente del ángulo de inclinación. Tangente de 45 equivale a 1 y por lo tanto la derivada también vale 1. La siguiente fórmula en realidad es como un principio que establece que si tenemos la derivada de una constante que multiplica una función, lo que va a suceder es que la constante la podemos sacar de la derivada. Entonces nos quedará la constante multiplicada por la derivada de la función, que se va a denotar como f'. La fórmula número 4 establece que si tenemos la variable elevado a la potencia n y estamos derivando con respecto a la misma variable, nos quedará la derivada igual a el valor de n como coeficiente multiplicado por la variable a una potencia disminuida en una unidad con respecto a la potencia inicial. Esta fórmula es de las que más se utilizan dentro del cálculo diferencial y hay que hacer énfasis en ella en el sentido de que se tiene que dominar. Por ejemplo, si tenemos una función dada como x al cubo, entonces su derivada, que hay que ponerla aparte como f', será el coeficiente, que es igual a la potencia que se nos está dando en la función inicial u original, y eso multiplicado por la variable elevado a una potencia menor en una unidad. Si es 3, entonces quedará a la 2. Por ejemplo, si tenemos una función dada por x a la 8, entonces yo recomiendo que con la práctica pues se hagan estas derivadas de forma inmediata. Quedará 8, o sea, una forma de verlo es que baja la potencia, por así decirlo, y queda la x con una potencia disminuida en una unidad. La fórmula número 5 es, digamos, la generalización de la fórmula número 4. En la fórmula número 4 lo que tenemos es la variable elevada a una potencia n y se está derivando con respecto a la misma variable. Sin embargo, en la fórmula número 5 lo que tenemos es una cantidad denotada por u elevado a una potencia n, donde por supuesto esa u es una función que depende de x. Y entonces, como podemos ver, la derivada de u elevado a la potencia n con respecto a x será un coeficiente que tiene el mismo valor que la potencia, multiplicado por la misma base, pero a la potencia n-1. Hay que ver que esta parte es parecida a lo que tenemos para la fórmula número 4, y todo eso multiplicado por la derivada de la base, es decir, la derivada de la función u. Ese último factor de derivada de u con respecto a x lo da algo que se conoce como la regla de la cadena y que veremos más adelante.
En un momento más vamos a ver cuándo se utiliza la fórmula número 4 y cuándo se utiliza la fórmula número 5. En la número 6 lo que tenemos básicamente es que si hay una suma de términos que dependen de una variable, entonces la derivada de esa suma o resta de términos o suma algebraica de forma general, nos quedará la derivada de cada uno de los términos. Hay que respetar los signos. En la fórmula número 7, ahora lo que tenemos es la derivada de un producto de dos funciones, es decir, se supone que tanto u como b o v dependen de la variable x. Así es que la derivada de un producto será el producto de un factor por la derivada del otro factor, más el otro factor por la derivada del primero. Una forma de verlo es, si tenemos u como el primer factor y b como el segundo factor, entonces será el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Y en la fórmula número 8 vamos a tener la derivada de un cociente, es decir, si tenemos que tanto u como b dependen de x, entonces la derivada de ese cociente será el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador dividido sobre el denominador al cuadrado, sin derivar en la parte de abajo. Una consideración importante es cuando se va a utilizar la fórmula número 4 y la número 5. Por ejemplo, si tenemos una función polinomial como 5x cúbica menos 2x cuadrada más 6x menos 11, cuando derivemos esta función, vamos a denotarle como f' a la derivada, vamos a tener lo siguiente. Según la fórmula número 6, hay que derivar término por término. Sabemos por la fórmula número 1 que como el último término es una constante, entonces aquí al tener una constante, su derivada valdrá 0. Así es que en funciones polinomiales, si algún término es constante, no nos vamos a preocupar por su derivada, vale 0. Y en los demás términos, si tenemos coeficientes, por la fórmula número 3, los coeficientes se apartan, es decir, quedará 5 por la derivada del x cúbica, luego menos 2 por la derivada del x cuadrada, más 6 por la derivada del x, y ya dijimos que la derivada de una constante vale 0. Entonces, ¿cuál es la derivada del x cúbica? Aquí es donde se utiliza la fórmula número 4. Es decir, el exponente es 3, entonces baja como un coeficiente y luego es la variable multiplicado por, elevada a un exponente, una unidad menor. Si está la 3, entonces queda la 2. En el siguiente tenemos una x cuadrada, el coeficiente será el 2, que es la potencia o el exponente, por x a la primer potencia, porque 2 menos 1 es 1. Y en el siguiente, dado que tenemos x, nos quedaría por la fórmula número 2, derivada de x con respecto a x vale 1. Aquí un consejo: cada vez que tengamos un término lineal, la derivada será únicamente el coeficiente que multiplica la x. Aquí, por ejemplo, es 6, entonces va a quedar 6, dado que 6 por 1 es 6. Los otros términos van a quedar 5 por 3, 15, x cuadrada, menos 2 por 2 quedará menos 4x, más 6, y esta es la derivada de la función que se nos está proporcionando. Una forma mucho más rápida de verlo es que si tenemos esa función que es 5x cúbica menos 2x cuadrada más 6x menos 11, entonces iniciar por el término independiente, que es una constante, su derivada vale 0. La derivada del término lineal siempre va a ser el coeficiente, entonces quedaría 6. Y en los otros términos hacemos lo siguiente: multiplicamos el 3 por el coeficiente, que es 5, 3 por 5 dará 15, y luego la x disminuye en una unidad la potencia, quedaría la 2. Hacemos lo mismo en el siguiente: 2 por menos 2 quedaría menos 4, el x disminuye en una unidad, entonces quedaría la 1, el 1 no se escribe, más 6, y por lo tanto aquí tenemos la derivada.
En cambio, la fórmula número 5 se va a utilizar cuando tengamos funciones, digamos, de la forma, voy a poner 5x cuadrada menos 1 y todo elevado a la potencia número 8. Es claro que no vamos a desarrollar un binomio a la octava potencia para poder derivar. Entonces, en este sentido, la fórmula número 5 lo que nos dice es que cuando pasemos a derivar, es decir, cuando tengamos el f', entonces nuestra u es la base, que en este caso es algo que depende de x, es decir, estamos diciendo que u depende de x y esa u está elevado a la octava potencia, o sea, estamos derivando u a la 8. La fórmula dice entonces que nos va a quedar un coeficiente igual al valor de la potencia. Otra forma de verlo es que este 8 va a bajar en la derivada. Luego nos va a quedar 5x cuadrada menos 1, que como podemos ver es la misma base, elevado a una potencia disminuida en una unidad con respecto a la potencia original. Entonces quedaría el 5x cuadrada menos 1 elevado a la 7. Y por la regla de la cadena hay que multiplicar por la derivada únicamente de la u, es decir, de la base. Dado que nuestra base es 5x cuadrada menos 1, cuando derivemos esto, entonces nos quedará la derivada de 5x cuadrada, que como mencioné hay que hacerla rápido, multiplicando 2 por 5, eso va a dar 10. El x disminuye en una unidad de la potencia, entonces quedaría de 2 baja a 1. Y la derivada de 1, que es una constante, valdría 0, entonces queda solamente 10x. Por lo tanto, aquí va un factor de 10x. Finalmente, ordenamos cambiando el orden de los factores, que por supuesto no altera el producto. 8 por 10 dará 80, después colocamos el factor de x y después el factor que es 5x cuadrada menos 1, todo a la séptima potencia. Vemos que la derivada se puede hacer de esta forma mucho más rápido sin necesidad de desarrollar un binomio a la octava potencia. Otra consideración que recomiendo tomar en cuenta es la fórmula número 7, es decir, si tenemos un producto de funciones que ambas dependen de x, u por b, entonces vamos a tener que la derivada va a ser u por la derivada de b más b por la derivada de u. ¿Qué pasa si tenemos un producto de tres funciones, u, b y w? Entonces aquí podemos hacer lo siguiente para, digamos, llegar al resultado, hacer una agrupación de u por b y entonces dejar ese factor de u por b como el primero y w sería el segundo. Entonces, siguiendo la fórmula, sería el primero, que es u por b, por la derivada del segundo, o sea, w', más el segundo, que es w, por la derivada del primero, es decir, u por b y la derivada de ese producto. Entonces el primer término ya se deja como está, u por b y por w'. Vemos que solo está el w', o sea, solo está la derivada de w en ese término, pero en el segundo término, cuando tenemos w multiplicado por la derivada del producto, desarrollamos eso siguiendo la fórmula, es decir, u por b' más b por u'. Y cuando hacemos cuando aplicamos la propiedad distributiva, es decir, la multiplicación del w por cada uno de los términos, quedaría w por u y por b'. Ese primer término va a quedar, cambiando el orden de los factores, u por w y por b', más, y en el segundo término w por b va a quedar b por w y por u'. Y dejamos o regresamos el primer término, u por b por w', y este sería el resultado de cuando tenemos la derivada de u por b y por w. Hay que ver qué es lo que ocurre. Nos quedan tres términos y en cada uno de esos términos solo un factor está derivado. En el primero el w está derivado, en el segundo el b está derivado y en el último el u está derivado. Como podemos ver, no se repiten las derivadas. Así, por ejemplo, si tuviéramos que derivar un producto de cuatro funciones, digamos u, b, w y z, entonces nos va a quedar. En el primer término podemos considerar que el z está derivado y nos quedan los otros tres factores, v y w.
En el segundo podemos considerar que el W es el que está derivado y nos quedan los otros tres factores sin derivar, el U, el B y el Z. En el tercer término podemos considerar que el B está derivado y nos queda U, W y Z. Y por último, podemos considerar que el U está derivado y nos quedan los factores de B, W y Z. Y una última consideración respecto a la fórmula número 8, la fórmula del cociente, que es una de las fórmulas que más molestias dan cuando se tiene que aplicar. Si se nos llega a olvidar esta fórmula, es más fácil recordar la fórmula número 7, la del producto. Entonces, por ejemplo, la podemos deducir, la número 8, a partir de la número 7. Es decir, si la fracción U sobre B la ponemos siguiendo ley de los exponentes como U por B a la menos 1, hay que ver que podemos considerar que el B está elevado a la 1 en el denominador y entonces por ley de los exponentes quedaría U por B a la menos 1. Entonces, al derivar esto, nos quedará la derivada de U por B a la menos 1. Esto es una coma, ¿no? Es una comilla, perdón, como superíndice. Eso indica la derivada en esta nomenclatura o en esta notación. Por lo tanto, la derivada de esto, siguiendo la fórmula, será el primero por la derivada del segundo más el segundo, que es b a la menos 1, multiplicado por la derivada del primero. Entonces, el segundo término ya se va a quedar como está, pero en el primer término, el b a la menos 1 que se está derivando, se va a derivar de acuerdo a la fórmula número 5, la que dice que derivada de u a la n con respecto a x es igual a n por u a la n menos 1 por la derivada de u con respecto a x. Solo que hay que ver que para no confundir, aquí podemos cambiar la u por una v. Y entonces aquí quedaría v, que este término en realidad es v'. Por lo tanto, dado que nuestra potencia n equivale a menos 1, entonces estaríamos derivando el v a la menos 1. Según la fórmula, entonces debería de quedar la derivada de b a la menos 1. Entonces aquí voy a poner con respecto a x, va a ser baja el exponente, entonces va a quedar menos 1, multiplicado por la misma función a la potencia menos 1, es decir, b a la menos 1, eso va a dar menos 2, por la derivada de la función o de la base, que es b, eso dijimos que es b'. Entonces quedaría menos 1, que se va a dejar solamente el signo menos, por b a la menos 2, por b'. Por lo tanto, sustituyendo por acá, vamos a tener u multiplicado por menos b a la menos 2 por b', y eso sumado con b a la menos 1, que a su vez multiplica al u'. Vamos a hacer algo de álgebra, entonces aquí quedaría en la multiplicación del u por lo demás, hay un signo menos, entonces va a quedar negativo, lo va a hacer u por b a la menos 2 y por el b', más el b a la menos 1 por el u'. Luego, por ley de los exponentes, tanto el b a la menos 2 como el b a la menos 1 bajarían a un denominador, entonces quedaría menos u por b' dividido sobre b a la 2. Pasa con el exponente positivo. Y en el otro término, el b a la menos 1 pasa al denominador con exponente positivo, entonces quedaría solo en el numerador el u' sobre b a la 1, que ya no se va a escribir la potencia. Cuando simplificamos esta operación con fracciones, el común denominador o el mínimo común múltiplo va a ser el b cuadrada, y entonces en el primer término quedará menos u por b', y en el segundo quedará b por u', que cambiando el orden de los términos en el numerador quedará entonces b por u' menos u por b',
dividido sobre el b cuadrada, que como podemos ver es la fórmula que estamos demostrando a partir de la número 7. Es decir, el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador dividido sobre el denominador al cuadrado.